Vamos a continuar, hermanos, por favor, en segunda de Timoteo, capítulo 1, y recordando, segunda de Timoteo, capítulo 1, y en el versículo 9, vamos a recordar, haciendo un breve repaso, que hemos hasta el momento avanzado en esta pequeña serie sobre el estudio de las doctrinas de la gracia. Entonces comenzamos hablando de que la Biblia nos enseña que el hombre, desde la entrada del pecado de Adán, el hombre quedó dañado en su mente, en sus emociones, en su voluntad, y es así que el hombre está en una condición tal que no puede acercarse a Dios por sí mismo. Es libre para hacer lo que a él le place, pero no tiene capacidad, perdió su comunión con Dios y perdió la capacidad de entrar en una relación con Dios. Estando en esa condición de muerte, dice el apóstol Pablo que no hay ni siquiera uno solo bueno, que todos pecaron, que todos se desviaron, a una se hicieron a los ojos de Dios inútiles para vivir un propósito de una vida que glorifique a Dios. No hay quien le busque, no hay ni siquiera uno solo. Entonces, estando la raza humana en esa condición, toda la raza humana caída, entonces si Dios hubiera actuado con los seres humanos como actuó con los ángeles, entonces nadie sería salvo. Todos los seres humanos hubiéramos sido despeñados a la condenación, como fue con los ángeles que cayeron y que fueron detrás de Satanás, ¿no? Al principio. Entonces, en lugar de ello, Dios muestra su gracia y su amor y su misericordia, salvando de entre toda la raza humana caída a algunos hombres de la misma masa, dice Romanos 9:21, de la misma masa. Escogió unos para ser vasos de honra y otros para ser vasos de deshonra. Tenemos que fijarnos muy bien en este argumento, porque si estamos hablando de toda la raza humana caída, cuando decimos de toda la raza humana caída, estamos hablando de todo el género humano, ¿no? Caímos desde Adán y fuimos separados de Dios. Él era nuestro representante, aunque no firmamos carta poder. Entonces, es de entre esta raza humana caída que Dios hace una elección. O sea, nosotros lo podemos entender, ¿no? Si toda la raza humana, si no hay nadie elegido, entonces toda la raza humana se perdería como se perdió la raza angélica, que no hubo evangelio ni Cristo para ellos, para redimirlos de su pecado. Pero sí hubo un Cristo para redimir a los seres humanos caídos. ¿A cuáles? A los que Dios escogió. Entonces, este argumento es muy importante porque la mayoría de las personas que escuchan elección y predestinación inmediatamente dicen, pero ¿cómo esto es injusto? ¿Por qué unos sí y otros no? O sea, bueno, su planteamiento es equivocado. ¿Por qué? Porque Dios está escogiendo del penal de la tierra todos los condenados y sentenciados, de entre todas. Si Dios no hace nada con ellos, entonces todos cumplirían su sentencia de acuerdo a sus pecados, ¿no? Pero si de entre esa raza humana indulta a algunos por elección de gracia sin méritos, eso se llama, esa es la predestinación, es la única salvación de gracia que es manifiesta en la Biblia, la elección, la predestinación. No hay injusticia de nadie, ¿no? Si usted, hay 80,000 en la prisión y todos los 80,000 están condenados a 20 cadenas perpetuas, cada uno es el penal de ultra máxima, recontra, ultra, super seguridad, ¿no? Entonces todos están ahí. Y usted elige a algunos y los indulta. ¿Qué pueden decir los demás? Los que son beneficiados con el indulto, entre comillas, una figura de la gracia de Dios. Pues qué bueno, ¿no? Pero los que son dejados cumplirán la condena de sus pecados.
Esta es la elección bíblica, no es una elección entre justos, es una elección entre puros condenados. No hay justos en la Biblia. En la Escritura nos dice que todos hemos transgredido y que no hay uno solo justo. Entonces, cada vez que escuchemos la predestinación, no digamos es algo injusto, sino pensemos, no, claro, Dios escogió de entre una raza humana caída. Si no hubiera escogido a nadie, entonces no habría salvación. Todos serían condenados, idéntico que los ángeles caídos, ¿no? Entonces, el asunto ahora se torna, si la depravación nos conduce a entender que solamente por la elección de gracia puede haber salvación, el tema que viene ahora se llama el llamamiento eficaz, conocido también con el nombre de la gracia irresistible. Y este punto de las doctrinas de la gracia trata con la manera como Dios llama a la salvación a sus elegidos. Ese es el tema que vamos a tratar. La manera como Dios llama a los que Él eligió, porque el asunto es que es una elección de Dios. Nadie trae un librito anotado. No, en esta casa sí podemos predicar. No, en esta no hay elegidos. No hay un librito así. Nadie trae un librito así. Dios nos manda a predicar ¿a quién? A todas las naciones. El que sabe quiénes son los elegidos, ¿quién es? Dios. Los eligió desde la eternidad. Entonces, así como le fue necesario, dijo Cristo, me es necesario pasar por Samaria. Así, con cada uno cumple Dios su cita para llamarlo y aplicarle la redención que Él obró por medio de Cristo, ¿no? Consumó por Cristo. Y esta redención es aplicada en un llamamiento eficaz. Entonces, este es el tema que tendremos el día de hoy. El llamamiento eficaz. Aquí dice eficaz, me faltó la Z. O también conocida la doctrina como gracia irresistible. Entonces, oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos tu ayuda, rogamos tu influencia de tu Espíritu Santo para poder declarar y para poder entender este tema en nuestras mentes y corazones y poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios bondadoso, lleno de gracia y que nos ayudes, Padre, a entender este tema de cómo es que tú aplicas esta redención que has planeado desde antes de la fundación del mundo a cada uno de tus elegidos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Entonces, de esto se trata el tema. Esta doctrina trata con la manera en que Dios llama a la salvación a sus elegidos. Trata con la manera que Dios actúa para poder atraer a su reino a criaturas pecadoras que, como sabemos, dijo Cristo, ¿no? Predicando, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ese es el asunto, ¿no? El Señor nos tiene que atraer. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Si nosotros nos paramos ahí en el jardín, si hemos ido a predicar al jardín, como tantas veces algunos de ustedes no lo saben, pero íbamos a predicar al jardín cuando todavía teníamos un chorro de voz, pero ahora ya no nos queda ese chorro de voz, solamente un poquito de fuerza en esa voz, pero predicábamos y las personas duraban oyéndonos 2 o 3 minutos y después se iban, ¿no? Con un folleto, con otro folleto, y rara vez, son los evangélicos, no quiero oírlo, no quiero saber. Yo con mi religión soy muy feliz, pues si te dejan vivir en pecado, en tu religión, la religión común, el engaño mundial, el engaño del diablo, ¿no? Que está llevando millones a la condenación, viviendo en la multitud de sus pecados, viviendo en su idolatría, viviendo transgrediendo los mandamientos más elementales. Les dicen, tú te vas a ir al cielo, chirrin, chin, chin, y ya. Con eso ya está en el cielo este cuate. Claro, me tengo que poner el uniforme correcto, ¿no? Ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Los que vivimos en este país, creo que en su mayoría sabemos y alguna vez estuvimos ahí. Al menos yo iba de
Yo iba con mi corbata de Boy Scout, mi pañoleta, con mis calcetas y mis borlas verdes, así, ahí sentadillo escuchando el engaño de Satanás, ¿no? En fin, bueno, entonces, ¿cómo? De eso es lo que trata este tema. Segunda de Timoteo capítulo 1, y en el versículo 9 nos dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, en la versión antigua, en la versión 60, si no me equivoco, que nos llamó con llamamiento santo. No dice nos salvó, o sea, nos salvó, la palabra es usada en términos desde la eternidad. Dios planeó la salvación, consumó la salvación en el tiempo de Cristo, consuma la salvación, nos salva en el momento que creemos en el tiempo, en nuestra historia personal, y nos salva en sentido escatológico en el futuro, ¿no? Entonces, pero aquí dice nos salvó, hablando de la obra de Cristo, cuando en tiempo pasado, la obra de Cristo proyectada desde la eternidad. Y a esa obra dice, por tanto, nos llamó con un llamamiento santo. Este es el tema que estamos tratando. ¿Cómo llama Dios a la salvación a estas personas, criaturas depravadas que no pueden venir, que no quieren venir? ¿Cómo lo hace? Y este es nuestro tema. Toda vez que el hombre natural no puede cooperar, porque está, dice Pablo en Efesios 2, 1 y 2 y 3, el hombre natural está muerto en delitos y pecados. Y anda en la corriente del mundo, y ahí andábamos nosotros, éramos hijos de ira, dice, lo mismo que los demás. Pero Dios, por su mucho amor con que nos amó, dice, nos salvó y nos llamó, ¿no? Para que creyéramos en Cristo Jesús. Entonces se necesita, así como hemos puesto la ilustración de Lázaro muchas veces, una vez más la volvemos a poner el día de hoy. O sea, cuando Lázaro estaba muerto y se acercó Cristo al sepulcro, dijo, quiten la piedra. Dice, no, ya huele mal, quiten la piedra. Entonces, claro, estuvimos ahí y Lázaro tomó su decisión de salir de adentro del sepulcro. Usó su supuesto libre albedrío para salir de... No podía. ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Qué necesitaba para poder salir? ¿Se necesitaba que Cristo lo llamara? ¿O se necesitaba primero que qué? Que le diera vida. Si Cristo lo llama, pero no tiene vida, el muerto hubiera seguido allí. Entonces, ¿qué recibió primero? La vida. Y después escuchó el llamado y salió porque ya tenía la vida, ¿no? Esta es una alegoría de la manera como Dios opera en la regeneración. A través de la palabra, el poder del Espíritu Santo obra y le da vida a la persona. Esta es una obra interior, como vamos a ver. Una vez que le ha dado vida, entonces la persona empieza a abrir los ojos, se le empiezan a abrir los oídos, empieza a entender el Evangelio, empieza a entender la verdad y empieza a decir, de manera que estoy mal, de manera que soy un pecador, de manera que si no acudo a Cristo me voy a perder. Entonces la persona corre a abrazarse de Cristo. Pero todo este proceso, ¿no? Lo veremos en la próxima vez, si Dios nos permite. Ahorita estamos viendo solamente pues este tema, las ilustraciones en Lucas 15, ¿se acuerda usted, no? Se perdió la moneda. Y la mujer, ¿qué hizo? Se puso a buscar la moneda hasta que, ¿qué? Hasta que la encontró. O sea, la moneda no puede hallarse a sí misma, no puede gritar. Interesa ni la religión. Han cauterizados nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra voluntad, estar acostumbrados al pecado y no escuchamos, no queremos. Cristo lo dijo claramente en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, no queremos. Si nos invitan al cine y si es de coscorrón, decimos, yo me apunto, y si es para ver El Hombre Araña, ¿no? Ahorita creo que es la película más o menos de moda. Algunos de ustedes se ve que ya la vieron porque vienen llenos de telarañas. No, no es cierto. Pero, hermanos, pero si es una invitación a la asamblea,
Si es una invitación, ven, ¿a qué? Te invito a ir a adorar a Dios. ¿A qué? ¿Y cuánto tiempo duran? No, pues nos echamos como unas 2 horas y si viene a predicar el hermano Omar se echa como 3. No. Tanto tiempo y cómo aguantan, cómo soportan a este cuate ahí o a otro, ¿no? No quieren venir, no quieren oír. Así estábamos nosotros, ¿no? El llamamiento no es solo de gracia, pero sabemos que un Dios que es todopoderoso, si hablamos de, por supuesto, somos creacionistas, no creemos en el evolucionismo, no creemos en ninguna de todas estas cosas. Cuando Dios nos narra la historia de la creación al principio, en el Génesis, Dios dijo, sea esta cosa y sea aquella cosa. ¿Y qué sucedía? La palabra de Dios es todopoderosa. De la misma manera, cuando Dios llama a alguien a la salvación, ¿sí? Es la acción del Dios todopoderoso. Su voluntad no puede ser resistida. Su poder no puede ser obstaculizado. Él hace que lo que quiere en los cielos y en la tierra. Salmo 115:3. Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Y no hay quien, el Nabucodonosor decía, ¿no? En Daniel 4:35, que debajo en los hombres y en los ángeles Él hace según su voluntad y no hay quien pueda detener su mano y le diga, ¿qué haces? No se puede. La voluntad de Dios es ¿qué? Irresistible. O sea, toda esa idea de decir, no, yo aquí me planto a ver qué, yo soy aquel. Y esa es la idea que el diablo ha vendido desde un principio. ¿Cuál es esa idea? Que tú eres autónomo, ¿sí? Que haces lo que quieres con tu vida. Es lo que el diablo dijo. No, dice, lo que pasa es que Dios sabe que en el momento que le desobedezcan, seréis como dioses, haciendo el bien y el mal. Ya no vas a necesitar que nadie te diga las reglas, tú solito los vas a determinar. Y tú, la moralidad y los absolutos de Dios los vas a decir, no me sirven. Eso dices tú, pero ¿quién eres tú para decirme lo que debo hacer? ¿Sí? Hasta que te enfrentes con la realidad de decir, en el momento que mueras, ¿no? Y que Dios te llame a juicio, en ese momento te vas a dar cuenta que estos supuestamente locos teníamos la razón. Transgrediste mis leyes, has vivido en una forma equivocada. Tú fuiste diseñado para amarme, para adorarme, para bendecirme y has usado tu vida, te has robado la vida que yo te di y la has usado en una forma equivocada. Por lo tanto, al fuego eterno, a la condenación eterna, apartado de Dios para siempre. Todos los sentidos de la depresión, todos los sentidos del abandono, de la soledad, son solamente síntomas. Síntomas, sin meternos en un asunto más a fondo, del miedo que tienen las personas a quedarse ¿qué? Solos, rechazados, despreciados, porque transgrediste, porque en lugar de servirme te serviste a ti mismo y usaste tu vida para tu propia gloria. Yo no te di la vida para eso. O sea, si un cotorro se la pasara diciendo y pensando, suponiendo los cotorros son muy abusados, hasta hablan, ¿no? Entonces, si el cotorro se la pasara diciendo yo soy león, pues todos nos reiríamos toda la vida de él, ¿no? Porque es un cotorro. Y cuando tú piensas que eres Juan Camaney, te has equivocado, ¿no? Eres una criatura. Entonces hay que llamar a esa persona que cree que es Juan Camaney y convertirlo en un adorador de Dios. Hay que lavarle el cerebro, exactamente. Hay que cambiarle el corazón de piedra en un corazón de carne. Y hay que soltarle su esclavitud del pecado y para hacerlo un esclavo, un siervo de justicia. Eso es lo que somos los creyentes, siervos de justicia, adoradores de Dios, amamos a Dios, nos regocijamos en Él, nos gloriamos en Él, porque somos sus hijos. Hemos encontrado la razón de vivir, la razón de existencia del mundo. Y por eso Dios nos ha hecho felices. Estamos contentos, nadie nos obliga a obedecer los mandamientos.
Es nuestro camino, es nuestro deseo guardarlos, es nuestro deseo permanecer en comunión con Dios eternamente por medio de Cristo. Anhelamos ir ya al cielo. Las reuniones de nuestra iglesia es lo que experimentamos. Amor, comunión entre nosotros, comunión con la palabra de Dios. Queremos que continúe. Queremos que nuestras almas se enciendan para agradecerle a Dios. Queremos que nuestras mentes se iluminen para comprender la verdad de Dios. Porque Él ha hecho una gran obra. La obra de redención, redimir pecadores. Si a usted, lo he dicho 1000 veces, ¿no? Si a usted se le cae una taza en su casa, los que estamos habituados al café, se rompe la taza. Nadie levanta una taza para volverla a pegar y tomar ahí, ¿no? Si usted toma en esa taza, se le va a salir el café por todas partes, ¿no? No el café de la marca que ya conocemos, sino el auténtico. Luego platicamos del café, pero, ¿o usted sí pega las tazas? ¿Le quedarán bien? No reparamos. O sea, algo es una ilustración para ver lo maravilloso que Dios hace, ¿no? El hombre se cayó, el hombre se perdió, el hombre se fracturó, el hombre se dividió, el hombre está destruido, está perdido. Es un reloj que no marca la hora, es un reloj que no marca el tiempo, que no se ve, que no se nota. Y Dios lo toma al hombre y le restaura, iluminando su mente, cambiando su corazón, su alma, y soltando la esclavitud del pecado para hacerlo un siervo de justicia. Esto es lo que Dios hace, ¿no? Cambiar a un hijo de ira en un santo. Hay un sermón muy famoso, ¿no? Donde dice que el hombre es como una bestia y Dios lo vuelve a su condición normal. Dice el Salmo 73, versículo 26, si mal no recuerdo, dice: eras como una bestia, pero trabé de tu mano derecha y te salvé, te saqué. A través de la salvación, a través del llamamiento eficaz, ¿no? Un llamamiento todopoderoso. Este llamamiento es efectuado, como dice Isaías, por favor, Isaías 55 en el versículo 11, hablando de la ilustración de la lluvia que Dios envía. En el versículo 11 nos dice, allí dice, así será mi palabra, ¿no? Como la lluvia que cae sobre la tierra que ha sido sembrada y que entonces se levanta y da fruto, ¿no? Entonces, así dice, así será mi palabra que sale de mi boca, a través de los hombres, por supuesto. No volverá a mí vacía. Antes, dice Dios, hará lo que yo quiero, actuará soberanamente la palabra, ¿no? Es muy duro decirlo, ¿no? Pero en uno será olor de vida, para vida, y en otro será olor de muerte, ¿no? Para condenación. Prosperará para aquello que Dios la ha enviado. No volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada, dice, en aquello para que la envié. Entonces, algunos se burlan de esta doctrina y ilustrándola, ¿no? Como si el llamamiento eficaz se tratara de una persona que no quiere ir y que es empujada. No, ¿cómo que no? Tienes que ir al cielo, ándale. Y es arrastrar. No, yo no quiero, yo me quiero quedar aquí en el mundo, en la perdición. Y, o sea, si Dios no cambiara nuestra naturaleza, así sería, ¿no? Pero cuando Dios cambia nuestra naturaleza, usted lo puede checar en su casa, ¿no? Salmo 110:3. Mi pueblo se me ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder, en el día que Dios obra con su todo poder y llama eficazmente a una persona. Ese llamado es irresistible y la persona es traída y seducida. Entonces, la realidad es que el todo poder de Dios obra. Y aquí está el asunto, ¿no? Como el todo poder de Dios, el mismo poder que dio origen a este mundo, opera en el llamamiento eficaz. Entonces, entre
el llamamiento eficaz y el Dios Todopoderoso, hay algo que está mediando, ¿no? Y ese algo que está mediando se llama regeneración. Entonces, el poder de Dios obra la regeneración y entonces el llamamiento se convierte en un llamamiento eficaz, donde la persona voluntariamente obedece el llamado de Dios y quiere. De hecho, ¿no? La persona siente que si Dios no le ayuda, la persona misma perece, ¿no? Podemos definir, vea 2 versículos más. Hemos leído segunda de Timoteo 1:9, que nos habla de la gracia de Dios llamándonos. También primera de Corintios, por favor, primer libro de los Corintios, en el capítulo 1, y nos dice que este llamado, versículo 9, fiel es Dios, o sea, fiel es Dios a su pacto, al pacto que hizo en la eternidad. Dice, fiel es Dios por el cual sois, ¿qué? Es nuestro tema, llamados, dice, por él sois llamados, ¿a dónde? A la participación. Esta palabra es la palabra koinonía, ¿sí? La palabra que quiere decir comunión. Entonces, somos llamados por Dios, ¿no? Fiel es Dios a su pacto, llamando a los escogidos de antes de la fundación del mundo, por el cual sois llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, el llamado obra eficazmente para unirnos con ¿quién? ¿Dónde ha depositado Dios todas las bendiciones, la salvación? Todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Entonces, en el llamado Dios injerta, une a la persona ¿con quién? Con Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Si nosotros somos como criaturas muertas, así como Lázaro, muertas en delitos y pecados, cuando somos llamados eficazmente y colocados en Cristo, ¿qué sucede con nosotros? Recibimos ¿qué? La vida. ¿De qué se trata la regeneración? Es el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, así es como sucede. El poder de Dios obra en forma irresistible, haciendo su llamamiento y regenerando a la persona. Cuando la persona ha sido regenerada, entonces tiene capacidad para ver si, ¿quién soy? Estoy desnudo delante de Dios, delante de la justicia de Dios. Soy un rufián, soy una persona malvada, soy alguien que está destinado a la condenación. Sálvame, me vuelvo de mis pecados y miro la hermosura de la salvación que es en Cristo Jesús. Es como sucede esta salvación. Ve ahora en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 6. Entonces ya hemos visto que somos llamados por el Padre a la comunión con Jesucristo. Ya hemos visto que Él nos salva con llamamiento santo, no por obra, sino conforme al intento suyo y la gracia que nos fue dada por Dios antes de los tiempos de los siglos. Y Juan 6:44 nos dice, Cristo, hablando de nuestro tema y diciendo, ¿no? Hablando y predicando, imagínense ustedes, ¿no? A la aristocracia de la religiosidad, ahí, a los escribas y fariseos, diciendo, no, nosotros somos hijos de Abraham y Dios es nuestro Padre. Si fueran hijos de Abraham, ustedes me creerían a mí, dijo Cristo. Pero les digo de una vez, dice 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
O sea, todas las personas que andan predicando, está en ti la salvación. A la hora que tú decidas, a la hora que tú des el paso, a la hora que levantes la mano, a la hora que pases al frente, a la hora que aceptes la invitación que hace el predicador, en ese momento tú pasas de muerte a vida. Tú te das solo vida. ¿Así es el asunto? No. No, la vida es potestativa ¿de quién? De Dios. Él la da a quien Él quiere. Entonces, pudiéramos definir el llamamiento eficaz como el acto divino por el cual los escogidos son traídos. O si usted quiere usar la palabra, atraídos. Atraídos a la comunión con Cristo. Esa es la doctrina del llamamiento eficaz. En primer lugar, como ya hemos notado, en este llamamiento eficaz, Dios es fiel a su pacto, ¿no? Hubo un pacto hecho en la eternidad, donde Dios, Él nos dice, ¿no? En Efesios 1, en el versículo 4, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Para ser colocados en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, para ser santos y sin mancha, es una predestinación para salvación. Y Dios, fiel a ese pacto, llama a cada uno de aquellos que los escogió y lo coloca en Cristo, para que reciba la vida, ¿no? Entonces, hemos dicho muchas veces, el Padre elige, el Hijo efectúa la redención en la cruz, y el Espíritu Santo aplica esa redención a los escogidos. Hay una uniformidad y un acuerdo en el accionar de lo que conocemos como la Trinidad en la redención de los pecadores. El Padre los eligió, el Hijo vino a morir por ellos, y el Espíritu Santo aplica la redención que Cristo efectuó en la cruz a cada uno de sus escogidos. ¿De qué manera? Llamándolo eficazmente, poderosamente, ¿sí? ¿Quién dijo que daba la vida a Cristo? Y le dijo a Nicodemo, esa famosa entrevista, ¿no? La tenemos en nuestra mente. Dice, sabemos que Dios viene de ti, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, Nicodemo estaba diciendo, o sea, no entendía, estaba totalmente nublado. El maestro de Israel estaba nublado, parte del Sanedrín, parte del equipo de especialistas, y no sabía. ¿Sí? ¿Puedo meterme en el vientre de mi madre y nacer otra vez? De ese tamaño no. ¿No? Claro que no. No estaba hablando del nacimiento físico. ¿De qué estaba hablando? Si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Sí? ¿Cómo obra Dios? Dice, obra como el viento. El Espíritu de Dios es como el viento. ¿Para dónde sopla? Pues no sé, dice, no sabes para dónde va ni de dónde viene, solamente oyes su sonido. Así es el poder de Dios. La palabra de Dios circula, la palabra de Dios llega y no sabes cómo está actuando, ¿no? En unos quizás los está endureciendo, en otros quizás, ¿sí?, los está ablandando y los está convenciendo, ¿no? No es el predicador, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Sí. Entonces, los versículos que hemos citado nos indican que el Padre atrae eficazmente a aquellos que eligió por medio de su Espíritu Santo, por medio, por supuesto, de su palabra, que es la verdad. ¿Sí? O sea, cuando relacionamos la palabra todopoderosa, la palabra verdadera, tenemos tanta reverencia a las personas que nos visitan, a las personas que escuchan la predicación. O sea, ¿por qué tenemos tanta reverencia? Porque es la palabra de Dios. Imagínate tú estar ahí en la butaca de primera fila y que Dios diga, sepárense las aguas de las aguas, agrúpense las aguas en una parte, sepárese la tierra y ocupe el mar su lugar, ¿no? Y tú ahí en primera fila viendo lo que Dios ordenaba que sucedía, se efectuaba. Es una palabra todopoderosa, ¿sí? Que las aguas produzcan estos, que la tierra produzca las plantas. Y la creación obedecía a la voz de su creador y producía. Cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, ¿sí?, Dios obra poderosamente
Esa misma palabra que escuchamos de Génesis es la palabra que estamos, cuando tenemos tanta reverencia por esta palabra, es por eso, porque es la palabra de Dios. Y es una palabra, es la verdad. Oh, esa palabra es maravillosa, la verdad. Vende todo lo que tienes y compra la verdad. La verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad de Dios, la verdad de Cristo, su palabra. La hemos encontrado más valiosa que el oro, más valiosa que la plata. Hijo mío, busca la verdad. Compra la verdad, vende todo. Maravilloso. Ese llamamiento procediendo de un Dios de carácter inmutable y todopoderoso es un llamamiento eficaz. No puede fracasar, no puede fallar. Dios dice en su palabra, Romanos 11:29, que irrevocables son los dones que Dios otorga y el llamamiento que Dios hace. O sea, no lo puede echar para atrás. Lo que Dios dice es. Si Dios dice sea, será así. Cualquier falla a este aspecto rompería su sabiduría, rompería su perfección. Así que, como dijo Jeremías en el capítulo 20 y en el versículo 7, oh Señor, dice, me sedujiste y fui seducido. La palabra de Dios nos cautiva y somos apresados por ella en el buen sentido, ¿no? Tomados por ella. Entonces, y nos llama, nos atrapa para darnos vida eterna, para introducirnos en un camino de santidad, para introducir, o sea, es cuando uno tiene la mente entenebrecida. ¿Cómo te pasas tanto tiempo estudiando ese libro? ¿Cómo has tenido tantos años estudiando ese libro? Te tienes sorbido el seso, o sea, hasta se está metiendo, tienes ya los textos en la cabeza, para todo sacas la Biblia, de todo me hablas de lo que dice Dios, me dices es que a Dios no le agrada esto, es que a Dios no le gusta esto otro, es que esto es lo que pide Dios, esto es lo que debemos hacer, es que vamos a adorar a Dios. O sea, en todas partes, en la comida, en la cena, en el desayuno, al caminar, al andar, al dormir, soñamos con Dios. Algunos desayunan, comen y beben fútbol, ¿no? Así como dicen la Taravisión. Pero nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, llenos de Dios. Está en todas partes. Ahora, entonces, en segundo lugar, el propósito del llamamiento, nos dice la Escritura, como ya lo hemos señalado, en 1 Corintios 1:9. ¿Cuál es el propósito del llamamiento? 1 Corintios 1:9, unirnos con Cristo. O sea, habiendo placido a Dios reunir todas las bendiciones en Cristo Jesús. Eso lo pueden ver ustedes en 1 Corintios 1, en el versículo 30. Capítulo 1 y versículo 30. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Cristo nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríes en el Señor Jesucristo. Entonces, si Dios ha colocado todas las bendiciones que corresponden a la vida y a la piedad en Cristo, el llamamiento eficaz consiste en traernos de nuestra condición perdida y unirnos, 1 Corintios 1:9 que leímos, ¿sí? Traernos a la coinonía, a la comunión con Cristo, para que tengamos vida y de Él recibamos todo lo que es necesario para nuestra vida espiritual, ¿no? El llamamiento es para comunicarnos, para colocarnos en la posición donde seamos alcanzados por todas las bendiciones y todos los privilegios que Dios se ha propuesto para nosotros. Esa posición es la unión con Cristo, nuestro mediador, nuestra única cabeza representativa. Entonces, ahora vuelvan ustedes a 2 Timoteo 1:9, por favor. El llamamiento eficaz, 2 Timoteo 1:9, está basado en el beneplácito de Dios. ¿Qué quiere decir esto del beneplácito de Dios? Nos dice claramente ahí 1:9 que nos salvó y nos llamó. Este llamamiento
ese llamamiento santo, dice, nos llamó no conforme a nuestras obras. Aquí no importa quiénes somos, pudiéramos ser japoneses o chinos o mexicanos o gringos o lo que sea. Aquí no importa la nacionalidad, no importa la condición. No, tú puedes ser llamado si tienes cuenta, bueno, ya no iba a decir yo en Citibanamex, pero ya como está tan desacreditado, ya no quiero decir Citibanamex, pero si usted tienes cuenta, no importa dónde tengas cuenta, no importa si no la tienes, no importa si eres miembro de la caja, tampoco las cajas, porque es un problema lo de las cajas, ¿verdad? Sobre todo las de cartón, porque así parecen ahora las cajas modernas, ¿no? Se ponen en un lugar y luego envuelven los cartones y se van y se llevan tu dinero también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dejando de un lado los comentarios, hermanos, ¿qué quiere decir el beneplácito? Nos dice ahí que nos salvó con llamamiento no conforme a nada de nosotros. El mundo, la sabiduría, sabio según el mundo, siempre piensa, ¿no? Que entonces, si yo me porto bien, no importa. Si yo me he esforzado toda mi vida para hacer, llevo 35 años de mi vida yendo puntualmente a la peregrinación, ¿eso no cuenta? Mira, traigo maltratadas mis rodillas porque llegando me quito, me subo los pantalones y voy de rodillas y las rodillas se me raspan y claro, para hacer más méritos me pongo un nopal, me quito la camiseta y traigo un nopal, uno en la espalda y otro enfrente y camino ahí, voy en la procesión del silencio, ¿sí? ¿No me cuenta eso? ¿Qué dice aquí? Dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no podemos agradar a Dios por nuestras obras. No se puede. Todo lo que hagas no cuenta. No puedes persuadir a Dios, no puedes convencer a Dios, no puedes cohechar a Dios, no puedes llegar, así como en cierta religión común llegas con un ramo de rosas, no quiero decir 12 de diciembre porque van a descubrir cuál religión es, no, pero llegas, y aquí está mi ramo de rosas gigante, no, nunca hago nada, nunca vengo a la religión que profeso, pero el 12 de diciembre me despacho, ¿no? Y saco la cartera y aviento flores y claveles y todo lo demás. ¿No cuenta eso? Me gasté toda mi quincena, por menso, perdón por la expresión, ¿verdad? ¿Sí? No cuenta. No es conforme a las obras, sino entonces ¿en qué consiste? Dice, nos llamó con llamamiento santo según el intento suyo y gracia, pero me dejas en el abandono, entonces no depende de mí, no depende de algo que yo haga, no depende de algo que yo sea, no depende de que yo esté guapo, yo no lo estoy, pero ustedes se ven bastante bien, o sea, no depende de lo guapo. Hermano, no, algunos hermanos dicen que les duele estar guapos. Ya hemos platicado esa historia en otra ocasión, ¿verdad? Estábamos hablando de lo complicado que es para algunas de ustedes, mujeres que han nacido bellas y algunos, y de los hombres especialmente que han nacido guapos. Dice que les cuesta trabajo y algún hermano dijo una vez, sí hermano, es difícil vivir así. No voy a decir el nombre de ese hermano porque el hermano Eleazar puede matarme si lo digo, ¿verdad? Pero entonces ya sabe cómo a veces bromeamos, ¿no? Entonces, no depende de las obras, no depende del físico, ¿no? Ya ve que no, este muchacho siempre ha sido bien visto en la escuela, era el único güerito que, pues si entre puro marciano, morenazo así, pues sale un güero y dice, ay, el güerito, ¿qué pasa el güerito? El más menso del grupo, ¿no? Pero como estaba güerito, pues, y no tengo aborrecimiento hacia los güeritos, pero dejamos los güeritos, no es por obras, no es por nada que hayamos hecho. Entonces, ¿en base a qué? A su beneplácito. Me dejas atado de manos, me dejas amarrado de los pies, me dejas vendado de los ojos. Entonces, nada que yo haga puede, nada que tú hagas, estás en las manos de Dios. Esa es la gracia, estás en las manos de Dios. Si Dios no te saca de la coladera donde estás, si Dios no te saca del precipicio donde te estás cayendo, si Dios no te
levanta. Sí, predicaba Jonathan Edwards, ¿no? Que el hombre pecador estaba sostenido, el infierno debajo de él, y él sostenido de una tela de araña. ¿Qué tan resistente sería esa tela para sostenerlo? Así estáis vosotros, estás en las manos de Dios. Tus transgresiones a los mandamientos de Dios, a la piedad, no has guardado sus domingos, no has guardado su palabra, te has hecho idólatra, no has guardado nada de lo que Dios ha dicho, has hecho lo mismo con tu prójimo, no le amas, lo has aborrecido, le has matado de intención, de todo tu corazón, aborreces a tu vecino, al otro de enfrente, al que te hizo daño. El odio está en tu mente, en tu corazón y en tu práctica. Y así estás en las manos de Dios. Ya voy a ser bueno. La salvación depende de su gracia. Algunos dicen, no, es que yo prefiero decirle a los hombres que si ellos cooperan, que si ellos ponen una parte, que si ellos, hermano, dependes de la gracia de Dios para salvarte. Pero es algo horrible. Entonces, si Él no hace nada, yo me perderé. Te perderás. Te perderás. Necesitas orar. Necesitas doblar la rodilla cerca de tu cuarto, ahí donde te pones en tu cama. Apaga tu tonto aparato. Me refiero al teléfono y a la pantalla y todo lo demás que te distraiga, y ponte a orar y dile honestamente a Dios: Señor, me has traído convicción de pecados, estoy perdido. Si tú no obras en mí, yo no voy a cambiar jamás. Le he prometido 80,000 veces a mi esposa que voy a cambiar, le prometí otras 100,000 a mi mamá que ya no me iba a portar mal, y he fallado una y otra vez. No puedo más. Soy un inútil, no puedo, soy un fracasado, no puedo darme vida, no puedo ser bueno, no puedo hacer lo que Dios me pide. Mi corazón pide el pecado, mi corazón pide la codicia, mi mente adora la maldad, la mira, se regocija en ella. ¿Qué hago para cambiar mi mente y mi corazón? No lo puedes hacer tú. Solamente depende del poder de Dios. Estás en sus manos. Y si Él no te concede la gracia, te perderás irremisiblemente. Recibirás el pago de tus pecados. Este llamamiento es realizado, hermanos, no como al azar, sino según el intento suyo, el propósito suyo y la gracia. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? El arminiano predica el evangelio a ver quién acepta, ¿no? A ver quién me va a creer. No. El llamamiento de Dios es eficaz, es hecho conforme al propósito, porque a los que antes predestinó, a estos mismos llamó. Hay una cita para cada uno de los escogidos de Dios. No es una casualidad que te inviten, no es una casualidad que tengas una mamá que ora por ti, no es una casualidad que tengas familiares que están en el evangelio y rueguen a Dios por tu salvación, no es una casualidad que alguien te esté empujando, ese alguien está siendo movido por Dios. Están las oraciones de muchas iglesias atrás pidiéndole a Dios que todos aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz sean traídos por la eficacia de la palabra, que nada de la sangre de Cristo que fue derramada por sus escogidos se desperdicie, que sus hijos sean traídos y les sea aplicada esa sangre eficaz que renueva, que salva, que perdona, que restaura, que ilumina la mente y que cambia el corazón y que desata de la esclavitud del diablo a los que estábamos cautivos allí. Entonces eso hace el llamamiento. Vea en Gálatas 1, en el versículo 15, el apóstol Pablo, que antes se llamaba ¿cómo? Saulo de Tarso, un hombre malvado a los pies de quien fue llevada la ropa del primer mártir de la iglesia,
de Esteban. Ahí estaba Pablo en su caballo y a los pies de él pusieron la ropa de este hombre Esteban, que fue lapidado por predicar el evangelio. Era un malvado predicador. Perdón, era un malvado perseguidor. Él después se atrevió a decir que era el primero de los pecadores. El primero de los pecadores. Sin embargo, nos dice en Gálatas 1, en el versículo 15, mas cuando plugo a Dios, estoy leyendo la versión antigua, ¿cómo dice la versión? ¿Plació a Dios? Agradó a Dios. Cuando plugo a Dios, una palabra antigua, ¿no? Cuando le plació a Dios, cuando le agradó a Él, cuando Él quiso. Cuando le plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Claro, Pablo está hablando de la providencia ya aquí en la tierra, ¿sí? Pero él estaba elegido ¿desde cuándo? Lo sabemos porque la Escritura nos dice que Dios ha elegido a todos sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo nació en su tiempo, ¿verdad? Y cuando plugo a Dios, entonces, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, dice. Me llamó por su gracia. ¿Usted recuerda cómo fue eso? Él iba persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Y de repente un resplandor del cielo le rodeó y lo tumbó de su caballo y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, ¿no? El Espíritu Santo obró poderosamente en él. Las escamas de sus ojos, recuerda usted, cayeron, ¿no? Y él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor obra eficazmente, convirtiendo un corazón rebelde en un corazón dócil y obediente. Ningún hombre, en la medida que hemos caído hasta lo profundo del barro, de la suciedad, del estercolero, el que mucho ha pecado, dice, mucho amor tiene por su Salvador. Este hombre había hecho tantos pecados que se levantó de ahí y Dios lo convirtió en un predicador como no ha habido sobre la faz de la tierra, ¿no? Un amor tan intenso que decía, ¿sí?, que estaría dispuesto a dar su vida, a dar sus ojos para la salvación de unos cuantos, por si quizás, dice Dios, le conceda a alguno que sea salvo. ¿Qué sucedió? El poder de Dios cambió el corazón de este hombre, de este fariseo, hijo de fariseos. Le dio un corazón nuevo, como dice Romanos 8:28, ¿no? O sea, la Escritura nos enseña que Dios no envía su evangelio en una manera, pues a ver si vamos a hacer esta campaña, a ver cuántos caen, a ver cuántos aceptan al Señor. No, Dios no predica a ver si le aceptan, no. Dios hace un llamamiento eficaz. Dice allí que su palabra está dirigida, ¿no? Desde el versículo 8:29 de Romanos, lo sabe usted de memoria, a los que antes conoció, es decir, en su decreto, en su determinación eterna, a estos mismos predestinó. Y claro, estos que fueron predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. La importancia de la vida, la obra de Cristo, que tomó una naturaleza humana y resucitó, y es el primero de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que estará en cielos nuevos y tierra nueva. Algunos dicen: estoy fastidiado de este mundo, pura corrupción, pura basura. Me enseñan el canal del sumidero y me quiero vomitar 3 veces por la cantidad de basura, por la cantidad de mugre. Me enseñan los videos donde los barcos echan todo su aceite y todos sus desperdicios y nos enseñan 100 o 200 pingüinos manchados con los derrames de petróleo, muriendo, quemados. Y decimos: estoy cansado de la humanidad, estoy cansado de lo que sucede en este mundo. Yo quisiera un mundo nuevo. Tú eres parte de este mundo, tú eres parte de esta perdición.
con una naturaleza caída y viviendo en conformidad, en rebeldía, en conformidad al mundo, en rebeldía contra Dios, recibirás la misma sentencia que este mundo. A menos que Dios te conceda, a menos que Dios en su gracia le plazca darte un corazón nuevo. ¿Sí? Veo niños y jóvenes aquí, ¿no? Nuestros niños y jóvenes en la iglesia. Es que mi papá y mi mamá son temerosos, eso no te va a llevar a ti al cielo. Tú eres pecador, te han disciplinado 80 veces porque vuelves a hacer lo mismo. Eres pecador, estás perdido, necesitas arrepentirte, necesitas un corazón nuevo, una mente nueva. Si no la tienes, te perderás en la condenación, en el infierno. Tú también necesitas buscar a Dios. Hermanos, el llamamiento de Dios es conforme a su decreto, conforme a su predestinación. Dice, a los que Él en su decreto determinó salvar, a estos les dio un destino de antemano, y a estos también llamó. Y a los que llamó, dice, a estos mismos justificó, y a los que justificó, a estos mismos los llevó a la gloria, a ese mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay sufrimiento. Un mundo donde todos estaremos sujetos y obedientes de mente, corazón y voluntad para amar con todas nuestras fuerzas a Dios y vivir para el honor y la gloria de Él. Un lugar maravilloso. A veces Dios nos visita con su presencia especial en la reunión de sus iglesias. Y Dios nos visita y nos transporta en nuestra mente y en nuestro corazón a esta esperanza. Fortalece esa esperanza, fortalece ese deseo en nuestras almas, diciendo, ya quiero estar en el cielo. Hoy sentí que volaba, sentí la presencia de Dios que persuadía mi alma, que me seducía y que me atraía. Y mi alma y mi cuerpo estaban felices de estar en comunión con Dios, alabándole, adorándole. ¿Qué será estar toda la eternidad en la presencia del Dios Todopoderoso? Es el destino de los hijos de Dios. Es el destino que Dios tiene preparados para sus hijos. Es aquello por lo cual hubo tantos mártires y no les importó morir quemados, ahogados, apedreados, abrazados de su Salvador. El mismo Espíritu que nos ha sido dado a nosotros. Esto no nos sorprende, o sea, Dios llama a los que Él eligió. Esto es tan simple como cuando la señora dice, yo voy a cocinar, ¿qué vas a hacer? Pozole. Entonces reúne, claro que sí. No tengo maíz, entonces no puedo hacer pozole. ¿Te vas por el maíz? Eso me dicen a mí, vas por el maíz. Entonces, ya vas por el maíz. No hay orégano. Sin orégano no se puede. Entonces ya saben, ¿no? Entonces está uno de traidor ahí. O sea, tráeme esto y tráeme aquello. Y ahí, si te antojó el pozole, ¿no? Pues ahora. Entonces, Dios obra de la misma manera, ¿no? Tiene un plan, tiene un decreto, o sea, hay personas que van, dicen, no, el mundo va descompuesto, así como un tren a toda velocidad, un tren de esos modernos, ¿no? De 360 kilómetros por hora. Sí, así, un tren japonés, por supuesto, no es el tren Maya, no es ese. Entonces, y la gente cree que así va el mundo, ¿no? A toda velocidad, y no sabemos para dónde se irá a inclinarse, para acá o para allá, ¿me explico? No, hermanos, el mundo va conforme al propósito de Dios. Lo que rige y lleva el destino de este mundo es el plan redentor de Dios. Cuando Dios redima al último de sus escogidos, entonces ya no habrá razón de ser para la presencia de la iglesia aquí, la predicación de la iglesia. Este mundo habrá terminado porque Dios habrá concretado su plan. Entonces vendrá el fin de este mundo. Veníamos platicando de todas las cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Estamos entrando como en un embudo.
Y este mundo está entrando en ese proyecto final, como en un embudo. No sabemos qué tan cerca, pero está cerca el final. Este mundo tiene un proyecto. La persona que lo hizo dice, bueno, qué inteligente, creó las manzanas, las naranjas, los elotes, las zanahorias, los mangos, las sandías. Gracias, porque ya, gracias. Si no, les voy a lanzar un proyectil. No quiero hacerlo, es que tengo un proyectil aquí, así como los maestros de la primaria, cuando yo iba a la primaria hace muchos años. Si no ponías atención, te lanzaban un proyectil, te hacían que pusieras los dedos así, y le daban con el borrador aquí. Entonces, si fueran este tiempo, ya sabemos que esos maestros no durarían en la escuela, serían reportados y por la red diciendo, y vimos al maestro hacer esto y a la calle. Pero son anécdotas ya, ¿verdad, hermano? Sí. No tanto, hermano. El hermano dice que es como 80 años. No tanto. No tanto. Entonces, Dios actúa de acuerdo a un plan, de acuerdo a un proyecto, y claro, al efectuar el llamamiento lo está haciendo conforme a su propósito, ¿sí? Y Él se propone, ¿no?, glorificar a cada uno de sus escogidos, ¿sí? Y lo que es más importante, glorificar a su propio Hijo, glorificar su propio nombre en la redención de los pecadores, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, la ubicación del llamamiento eficaz. Ya entendemos que si una ama de casa prepara y planea su comida, su guisado, también Dios lo hace. Entonces, así también Dios se ha propuesto salvar pecadores, y esta es la razón de ser de las iglesias, ¿no? Dios ha plantado iglesias porque a través de la predicación de las iglesias Dios llama a sus hijos para salvarlos, ¿verdad?, para aplicarles la redención. Entonces, el propósito, la maravilla, ¿no?, que ha sucedido, la mayor parte de personas aquí en Aguascalientes no se ha percatado de eso, ¿no? Pero la maravilla es que Dios le ha placido plantar una iglesia en este lugar que se llama Aguascalientes. Así como cuando estábamos iniciando nuestra iglesia allá en Querétaro, la obra de Dios, Dios plantando una iglesia en este lugar ultracatólico, ¿sí?, perseguidor de todas las iglesias. Si Dios ha plantado una asamblea en ese lugar, ¿qué se figura usted? ¿Qué se imagina? Que Dios tiene pueblo aquí, ¿verdad? Que Dios tiene pueblo. Dios tiene elegidos aquí. Y la asamblea plantada en este lugar está comisionada y ha sido puesta aquí para anunciar el evangelio de Cristo y traer a sus escogidos. Sí, oye, me invitaste a un lugar donde estaba un loco predicando, quién sabe qué tantas cosas. No, hermanos, a los elegidos de Dios no les parecerá locura. Los elegidos de Dios serán seducidos por la palabra, por la verdad del evangelio. Entonces, la redención proyectada en la eternidad y consumada por Cristo hace 2000 años está lista para ser aplicada ¿a quiénes? A los escogidos de Dios. Y el llamamiento consiste en eso, ¿no? Aplicar esa redención obrada por Cristo a todos sus escogidos a través de regenerarles, ¿no?, para finalmente llevarlos a la gloria. Todos los elegidos tienen que ser reconciliados, perdonados, justificados. Todos los elegidos tienen que darle la espalda al mundo. O sea, toda esa idea de ser salvos solamente por ser elegidos sin que haya una obra de redención es una vacilada. Eso no puede ser. Eso es lo que creen, para los que no lo han escuchado, eso es lo que sostienen y creen los hipercalvinistas, se llaman. Dicen, no, nosotros somos aquí puros elegidos, no hay necesidad de nada, ni de predicar, ni nada, Dios va a salvar a los elegidos. Es un fatalismo terrible, ¿no? No, la salvación es aplicada y comienza el Espíritu Santo
regenera a la persona, le cambia, ¿no? ¿Cómo lograr que estos elegidos acudan a Cristo y se salven de la condenación? ¿Cómo lograr que los elegidos le den la espalda al mundo si están muertos en delitos y pecados? ¿Cómo lograr que estas personas anhelen ser santos? ¿Cómo? Es que se necesita cambiarles completamente. Eso es lo que hace la regeneración, es una nueva vida. La persona, la regeneración logra que la persona que está muerta en delitos y pecados se vuelva de su rebeldía y de su olvido de Dios y venga a Él. ¿Cómo lograr que la criatura deje de comportarse como una persona autónoma, independiente, que no le importe nada? ¿Sí? Y venga y se someta al señorío y al gobierno de Cristo. ¿Sí? Solamente se logra si la persona es renacida, regenerada. Esa es la única manera de hacerlo. Es llamarle y darle a conocer las condiciones y los privilegios que están en Cristo, ¿no? Este llamamiento es efectuado de una manera misteriosa porque primeramente llega Dios y su palabra y sus mandamientos y lo primero que hacen es herirnos y latiguearnos y abrir las heridas, ¿no? Mostrarte que el odio y la codicia que tienes en tu corazón te van a condenar. Mostrarte que la codicia es pecado. Yo no sabía que la codicia es pecado hasta que leí el mandamiento. Dice, no codiciarás. Entonces el pecado revivió dentro de mí, recordándome todos los actos codiciosos que han tenido mis ojos, mi mente. ¿Sí? Cuando el mandamiento dice, no matarás, y yo recuerdo que brillaron mis ojos contra la persona que rayó mi carro, ¿no? Y lo odié así, con odio jarocho. ¿Sí me explico? O sea que si tus ojos hubieran sido rayos, lo hubieras destruido, ¿verdad? Sí. Y dije, oye, ¿tú qué piensas de esa persona? Y salió la lengua. Sí. ¿No piensas que esa persona? Sí, y no la han visto. Y salió la lengua a hablar lo que no debía. Los ojos a ver lo que no deberían ver. Los oídos a escuchar y el corazón a alegrarse y a reírse del prójimo. Y comenzamos a recordar, ¿no? Todas esas cosas son traídas y la ley nos hiere y nos muestra nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia podredumbre, hasta que nos damos cuenta que estamos apartados y alejados de Dios y que si Él no nos redime seremos condenados. Muchas personas ignoran esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no creen que Dios es un ídolo sordo, ciego, mudo, incapaz de caminar, ¿no? Dice el Salmo, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Y semejantes a ellos son los que confían en ellos. Israel, confía en tu Dios. El Dios que se reveló en la historia, el Dios que apareció, el Dios que creó el mundo y se aparece y se manifiesta al pueblo más insignificante de la tierra para después traerlo en una trayectoria increíble, ratificada en los estudios, ¿no? Por los arqueólogos, por todo. Existió Egipto, ¿no? Ahí está la pirámide de Gizeh, se llama la pirámide, no sé si lo estoy diciendo bien. ¿Esa que dice? ¿Así? Entonces, ahí están las pirámides, ¿no? Y ahí está Tutankamón y todos los demás ahí, ¿sí? O sea, los egipcios no fueron personas inventadas. No, esa religión tú te la estás inventando. Algo te pasó en tu cabeza, te volviste loco. ¿Sí? También te inventaste a los persas, ¿verdad? También te inventaste a los filisteos. Te inventaste a los etíopes. O sea, la revelación y Dios, el Dios de la historia, el Dios creador aparece en la historia humana y da testimonio y luego envía a su Hijo y te dice, yo soy, hizo prodigios y milagros y ahora es el mismo que te está llamando por el Evangelio a volverte de tus pecados. ¿O prefieres creer que tu papá era King Kong y que vienes de los changos y que de una explosión surgió
King Kong y luego ya después veniste tú. Algunos sí parecen como King Kong, ¿verdad? Pero no, hermano, no fue así. Hay un Dios creador, el Dios verdadero, ¿no? Y que se apareció en este mundo. Dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. La verdad. ¿Sí? Le movió el piso a Herodes, ¿no? Dijo, ¿qué es la verdad? Dice, yo no hallo ningún mal en este cuate, lo quiero soltar. No, crucifícalo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Toda la historia, la entrevista esa terrible. Entonces, Dios se presenta a través ahora del Evangelio. Y es un evangelio congruente, ¿no? Tantas veces me encanta a mí hablar del evangelio, me encanta hablar de Cristo, me encanta hablar de sus testigos que escribieron este libro, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para decirnos, no estamos solos, hay un Dios creador, un Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios se manifestó en la historia, envió a su Hijo que hacía milagros y prodigios de creación, como lo hizo Dios al principio, que te hablaba y llegaba a tu corazón. Y dicen ellos, Juan, Pablo, Pedro, nosotros lo vimos, nuestros ojos lo oímos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es cierto. Nosotros le vimos caminar sobre el agua, nosotros le vimos curar a esta niña muerta, resucitarla, le vimos curar a este ciego, le vimos levantar a este paralítico. Es verdadero, estamos diciendo la verdad. Y el testimonio de todos esos hombres ha quedado registrado aquí en la Biblia. No estamos locos. Las muchas palabras te vuelven loco, Pablo. No, excelentísimo Festo, no estoy loco. No se ha hecho esto en un rincón. Tú lo sabes. La historia de Cristo está registrada, ¿sí?, en la historia secular. Aunque los hombres quisieran desprenderse de aquel judío y de su testimonio, no lo pueden hacer. Ahora la estrategia es negarlo a través de la ciencia, ¿no? Como la ciencia no se puede equivocar. Claro, o sea, ponga una bomba en un bote y luego hágala explotar. Y después se va a juntar el bote solito, ¿no? Se va a reestructurar. ¿Cuántos millones de años deben de pasar para que se vuelva a juntar el bote como estaba? No, hermanos, de una explosión no puede producir orden, y mucho menos dignidad y semejanza, ¿sí?, conciencia, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Obviamente Dios hizo todo y concuerda más el Evangelio. Él llama, me estoy saliendo demasiado. En quinto lugar, él llama, son como 18 puntos y yo apenas voy en el quinto. Ténganme paciencia. En quinto lugar, el llamamiento eficaz fue enseñado por Cristo. Él dijo en Juan 6:37, nos pasamos al Evangelio de Juan. Esta no es una doctrina nueva, Cristo la predicaba. Y nos habla en Juan 6:37, y él habla de ese pacto que fue hecho en la eternidad, y él, refiriéndose a los creyentes, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, Cristo está recibiendo a todos los que el Padre le ha dado. El Padre los eligió y se los entrega a ¿quién? Al Hijo, para que los cubra con su sangre. La redención eficaz de Cristo, ¿no? Ahora, Juan 6:44, que ya leímos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, ¿no? Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 65 del mismo capítulo. Por eso os he dicho, como muchos no creían en él y muchos ya se alejaban en el contexto, versículo 64 dice, hay algunos de vosotros que no creen, pero ya les he dicho, versículo 65, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea, hay un llamamiento. O sea, la persona tiene que ser atraída. Si nadie puede venir sin ser traído. El propósito de la predicación de la iglesia es atraer, que Dios obre esa atracción con su palabra. Juan 10, en el versículo 16. También tengo otras ovejas, no solamente las ovejas de Israel.
Tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas ovejas, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas de Cristo, las personas elegidas, creerán en el Evangelio. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, la ilustración es traída de todos los israelitas acostumbrados, conocedores, ¿no? De lo que es pastor, un pueblo de pastores, pastores de ovejas, ¿no? ¿Sí? Estaban arremolinadas ahí cientos, si no fueran miles de ovejas. Y llegaba el pastor y les echaba el chiflido que las ovejas salían. Y las que no lo conocían, ese loco, quién sabe quién será, pero las de él, ¿qué hacían? Salían, ya brincaban, ahí están. Y luego llegaba el otro con otros chiflidos distintos, y ya. Y unas, y ahí van las ovejas. La ilustración que ellos entendían perfectamente, ¿no? Así la palabra de Dios es dada. Dice, mis ovejas, las que yo he elegido desde antes de la fundación del mundo, creerán en este evangelio, creerán en esta verdad que es predicada. El llamado, la predicación del evangelio es el llamado. Hay que ser fieles al evangelio, fieles a la palabra para que sus ovejas vengan, ¿no? Ahora, el instrumento, 1 Corintios 1, el instrumento por el cual es hecho este llamamiento eficaz, este llamamiento irresistible, nos dice 1 Corintios 1 y en el versículo 21, la predicación de la palabra dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, entonces dice, le agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Pablo está expresando en estas palabras lo que él experimentaba a la hora que se paraba en el Areópago, a la hora que llegaba a cualquier otra nueva ciudad y se compungía su alma viendo la perdición y la idolatría en Éfeso y comenzaba a predicar y era tomado como ¿qué? Como un loco. ¿Qué dice este palabrero? ¿Qué dice este hombre? Resurrección de los muertos, ¿qué es eso? A todos aquí nos consta que cada uno de nosotros le llega a su día y paz, se muere y ya. Resurrección de los muertos. Ve qué tan contundente resulta haber sido testigo de primera mano, ¿no? ¿De qué? De la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ha resucitado, gritaron. Ha resucitado, lo hemos visto. Íbamos en el camino de Emaús y se paró al lado de nosotros y al momento del partimiento del pan le reconocimos. Ha resucitado. No lo podían negar. ¿Cómo es posible? Y después se apareció a uno y a otro por allá. Después a más de 500 y después estuvo con ellos 40 días hablándoles y con pruebas indubitables. De tal manera que estamos escuchando la verdad y el testimonio de personas cuerdas que fueron calificadas en su tiempo como locos por predicar la verdad, por decir la verdad. Entonces, por la locura de la predicación, 1 de Pedro 1:23, dice el apóstol Pedro, Él de su voluntad nos hizo renacer. Es decir, la vida nueva, la regeneración. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. La vida espiritual de los creyentes no pertenece a un grano de frijol o de maíz o de trigo, sino de una semilla incorruptible, que es una semilla espiritual. ¿Sí? Que por la palabra de Dios hemos sido regenerados, renacidos, y esta palabra vive y permanece para siempre. Ahí mismo atrásito Santiago 1:18 repite las mismas palabras. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos
primicias de sus criaturas, primicias de la nueva creación, ¿no? Primicias de los cielos nuevos y la tierra nueva. Nosotros estaremos ahí. La vida nueva que hemos recibido es la que pertenece a los ciudadanos. ¿De dónde? A los ciudadanos del reino de los cielos. Estamos siendo llevados del mundo terrenal al mundo celestial, más allá, ¿sí?, de la expansión, más allá de ese lugar donde estuvieron arriba las aguas, donde Dios ha puesto su trono. Sí, donde están millones de ángeles adorándolo. No nos vamos a meter ya, como acabo de pasar por el Salmo 104, les estaba diciendo, ya me quiero ir para aquel lado, pero no voy a ir para aquel lado. Entonces, a través de su todopoderosa palabra, Dios nos regenera. En sexto lugar, el llamamiento implica, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de llamamiento. Ya estamos llegando a terminar la introducción del tema, hermano. Bueno, entonces, Mateo 28. Hay dos tipos de llamamiento. Uno, el externo y general, ¿sí?, que es hecho a todas las personas por igual. Así como cuando Cristo dijo en la Gran Comisión, ¿no? Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y predicar el Evangelio, ¿sí?, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo os he dicho, que yo os he enseñado. Sí, he aquí yo vengo, ¿no?, en breve. Entonces, más o menos el parafraseo de este texto, ir y predicar ¿a quién? A toda criatura. Hay muchas personas que escuchan, es un llamamiento general, que se hace solamente a través de la voz, a través de la palabra. Pero también hay un llamamiento, ¿sí?, de acuerdo a Mateo 22, hay un llamamiento no solamente que es externo, pero hay uno que es interno, que hace el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra, obrando en el alma. ¿Sí? 22:14 nos dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, el llamamiento general es para todos, pero de esos todos que oyen, en algunos, nos dice Primera de Tesalonicenses 1:5, en distinción del llamamiento general, ¿sí?, resulta que hay la operación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5 nos indica que cuando Pablo fue a predicar allí entre los tesalonicenses, nos dice él, dice, nuestro evangelio que ustedes han escuchado, dice, no fue a vosotros en palabras solamente, mas en qué dice, en potencia, en poder de Dios y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. O sea, el Evangelio no llegó solamente como un llamamiento externo, sino llegó en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, obrando a través de que Pablo predicaba, ¿no? Cuando aquella mujer, Lidia, estaba ahí, la vendedora de púrpura, y Pablo empezó a predicar, y dice, ¿qué ocurrió? Había un llamamiento general, pero dice que Dios, que el Espíritu Santo obró y abrió el corazón. 16:14 es, de Hechos. Por ahí anda. Obró en Lidia, abriéndole su corazón. Así pudiéramos nosotros estar oyendo, pero quizás el día de hoy Dios alcanzó a alguna persona, tocando su corazón poderosamente, transformándole para persuadirle y abrazarse de Cristo. Entonces, la Biblia nos enseña que hay un llamamiento general hecho por la palabra y un llamamiento todopoderoso que es efectuado por el Espíritu Santo cuando es predicada la palabra y que obra eficazmente produciendo la vida de la persona. ¿Sí me explico? Esa es la razón por que algunos son persuadidos y otros no. Algunos les entra por aquí, les sale por acá, pero no son persuadidos. No permanece la semilla de Dios, no obra la nueva vida, ¿no? Entonces, la iglesia
El hombre no puede producir la nueva vida, la iglesia tampoco la puede producir, solo Dios la puede producir a través de la oración, a través de las súplicas que Dios oye. ¿No ha prometido Dios bendecir a su iglesia? ¿No ha prometido Dios bendecir la palabra? Sigamos orando y veremos los resultados. Personas serán añadidas, personas serán persuadidas. Así es como opera, ¿no? Entonces, Él llama eficazmente. Este llamamiento eficaz, de acuerdo al diagrama que hemos puesto de mente, emociones y voluntad, claro, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo obra, ilumina la mente. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo obra, el corazón es cambiado de piedra en un corazón de carne. ¿Sí? Y la voluntad de la persona es liberada de la esclavitud. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando esa persona ha estado escuchando mucho tiempo, ¿y qué ha pasado? Ahora resulta que dejó el pecado, ya no viene con nosotros, ya no es de los cuates, ya no anda en la bola, ya no utiliza las sustancias prohibidas para los jugadores de fútbol y para todos los demás, ya no toma esas pastillas que parecen quesitos, ya no hace nada de eso, ¿verdad? Ni consume orégano del otro. Entonces, ¿sí? Ni tampoco del otro, ¿sí? Aunque Pedro Infante haya dicho que ayudaba para la vida, ¿no? En sus canciones así decía, ¿no? El agüita que atraganta, ya no me acuerdo cómo dice, pero así decía, ¿no? Para nosotros nos ha llenado ahora, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En séptimo lugar, el llamamiento es un llamamiento soberano, ¿no? Veíamos en segunda de Timoteo 1:9. Sí, segunda de Timoteo, lo volvemos a repetir. A ver si algún día queda en nuestra memoria que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia. ¿Sí? Es un llamado soberano. Es un llamado todopoderoso, no conforme a las obras. Es un llamado, cuando Moisés oraba, nosotros vemos el registro de esa palabra en el libro de Romanos, de lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, porque el pueblo de Israel se portaba mal. Entonces, y ya Moisés y Aarón no sabían qué hacer. Entonces, oran a Dios y el ruego de Moisés era: rogamos que tú, Señor, vayas enfrente de nosotros y que todo el pueblo... Y dijo: momento. Moisés le estaba diciendo a Dios: sí, que todo el pueblo vaya. Momento. Tú no me puedes decir, Moisés, ¿quién va a ir? Yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia. Y me compadeceré del que me compadeceré. Entonces, tú no me puedes decir, el llamamiento de Dios es soberano. ¿Sí? Moisés, no, que vayamos todos tu pueblo y que tú vayas delante. Si no vas tú delante de nosotros, no vamos a ir. Entonces, que vayamos todos. Quieto. Tú no me puedes decir, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo quiera. Así es Dios soberano en su llamamiento. Va a obrar en el corazón de los que Él quiera, ¿no? Entonces, tenemos la revelación en la Escritura y yo pensaba terminar con más cosas, pero ya no voy a poder. Entonces, solamente vamos a terminar con algunos versículos más que siempre se utiliza la palabra llamados en diferentes versículos. Por ejemplo, en Hebreos 9:15 tengo aquí la cita, hablándonos de Cristo como mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el antiguo pacto, el primer pacto, ¿quiénes dice? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta palabra llamados, cuando es usada en la Escritura, llega a ser sinónima por momentos de ¿cuál otra palabra? Elegidos, los elegidos de Dios, los predestinados, los llamados, los santificados. Entonces, primera de Pedro 1:15 también nos dice, hablándonos del mismo tema del llamamiento, sino que como aquel que os llamó es santo,
así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces aparece el tema, ¿sí?, la palabra y de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Hicimos un aterrizaje al estilo forzoso, como los que a veces acostumbramos. Nos resta hablar de muchas cosas, pero la segunda parte que veremos es que este llamamiento es hecho a través, pues, del Evangelio, y a veces llega como una invitación, como un mandato, como una promesa, como una propuesta, como una amenaza. Dios usa todas estas cosas, ¿no? Entonces, podemos recordar cuando Cristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿no? Cayó la torre ¿de dónde era? De Siloé, sobre estos cuates, y los mató. Y Dios, pobre, han de haber sido tan malvados que cayó la torre encima de ellos. No, dice, tú estás en las mismas condiciones. Si no te arrepientes, igualmente pereceréis. O sea, ¿es una palabra dulce? No, suena como una amenaza, ¿no? Infunde temor. No, yo no quiero perecer. O sea, y a veces, venid todos los que estáis trabajados y cargados. El llamado de Dios es atento, amoroso, ¿no? A veces es una invitación así cordial. Sí. Ustedes no son de mis ovejas, no, eso no sonó nada cordial, ¿verdad? O sea, lo vemos de distintas maneras, ¿no? Y una propuesta de parte de Dios. ¿Sí? La sabiduría está en las esquinas clamando, ¿no? Vengan a encontrar la sabiduría. Vengan. ¿Quién era la sabiduría personificada en el libro de Proverbios? Lo sabemos, ¿no? Cristo, que estaba con Dios, dice en capítulo 9, 33, 34, por ahí así de Proverbios. Él es la sabiduría. Él es el que se paraba en las esquinas llamando. Entonces, a la postre, cuando la persona muere y no escuchó el llamado de la sabiduría, porque nada más vio a las figuras humanas, Dios le dice y registra por Proverbios 1, versículo 24 en adelante, ¿no? Por cuanto te llamé y no me quisiste oír, entonces vendrá sobre ti la calamidad que tú estabas teniendo temor de que viniera sobre ti. Vendrá esa calamidad porque te llamé, toqué a tu puerta y no me hiciste caso, ¿sí? Imagínense usted, ¿no? Hablando de la mamá con su hija, con su hijo, hablando de las exhortaciones que nos dieron nuestras madres, nuestros padres. Si tenemos un hermano que es creyente, una hermana que es creyente y que nos insistía, ven a escuchar el Evangelio, ven, asiste, no te quedes ahí, este es algo especial, es de vida eterna, ven. No quiero ir, tengo un compromiso, hoy es la final de la Liga Mayor de los Estados Unidos, o de la Champions, ¿sí me explico? No puedo ir porque estoy ocupadísimo. Entretenido, ¿no? En la corriente de este mundo. Hermano, no porque el fútbol sea malo, no. Yo no juego fútbol, ya juegan conmigo, ya no puedo hacer más. A los 85 años, pues ya no se puede hacer gran cosa, ¿verdad? No, es un deporte. Pero si tú dices, ¿y cuántos partidos veo a la semana? Bueno, mira, el lunes la liga italiana, el martes la liga alemana, no sé. Los de Sudamérica juegan muy mal, pero no sé qué día jueguen y te llevas toda la vida viendo. Y cuando no es fútbol, ¿qué es béisbol? Y es lo mismo, ya te aprendiste las señales. Sí, es robo de base, y lo que usted quiera, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, el fútbol, no, yo estoy esperando toda la vida para que llegue el fútbol americano. ¿Sí? Ya va a venir el Super Bowl, ya van a empezar a aparecer. Y
distraídos siempre, ¿no? Con una final, con otra final. Sí. Te llamé, no me escuchaste. El asunto era de vida eterna y no lo quisiste oír. Oremos para que Dios use su palabra y que sus hijos puedan ser llevados a creer y a confiar en el Señor Jesucristo. La obra de amor que Dios ha hecho. Pudo haber condenado a toda la humanidad y no lo hizo. Quiso hacer brillar su gracia y su amor en la redención de personas indignas. Y de esto se trata la persona y la obra de Cristo. De salvar personas para la gloria de su nombre y para llevar a estas personas salvadas a vivir una vida eterna de comunión con Él en un mundo nuevo. Un mundo de amor, un mundo de misericordia, una creación nueva, perfecta, con personas, ¿no? Cuando dice, te llamo para que me ames de toda tu mente, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y no lo podemos hacer. Pero cuando seamos glorificados, seremos capaces, ¿sí?, de no pecar. Ahorita usted dice, yo me comprometo a no pecar, y ya estoy pecando, ¿no? Me quedo pensando en 1 segundo, en 2 segundos. Imagínese que nuestra mente sea llevada y nuestro corazón y nuestra voluntad a rendir un servicio perfecto a Dios, teniendo puros deseos buenos, teniendo puras intenciones buenas, ¿sí?, teniendo una voluntad siempre dispuesta, un ánimo pronto para hacer lo que es de Dios, ¿sí?, una mente que comprende todo y se humilla y se entrega en la adoración de Dios para la eternidad. Eso va a ser factible en el cielo. Algo que anhelamos, ya no queremos ofender a Dios, mucho más sabiendo que Él ha perdonado nuestros pecados, ¿no?, en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por este tiempo. Pedimos que tú uses tu palabra como has prometido, Señor, que despertarás y traerás a la obediencia de la fe a tus hijos que has escogido. Rogamos, Padre, que tú quites todo tropiezo en la mente y en el corazón de aquellos que tú has predestinado para vida eterna y que ninguna cosa sea obstáculo para que ellos acudan y miren a tu Hijo Jesucristo, nuestro precioso Salvador, quien siendo Dios se negó a sí mismo para venir y efectuar la obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque miramos ahí tu sabiduría, miramos ahí la solución y la restauración para este mundo caído. Miramos ahí, Señor, tu gloria, tu bondad, tu misericordia y también tu santidad, tu justicia, tu ira, Señor. Gracias por manifestarte a nosotros, Padre. Gracias por dejarnos tu sagrada palabra que nos habla de ti, que nos habla de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a través de ella estamos ciertos que tú obrarás en el corazón de aquellos que has predestinado, Señor. Glorifícate en la salvación de tus hijos, glorifícate en la santificación de tu pueblo, Señor. Rogamos que conforme a lo que has prometido, tu iglesia sea ayudada en la predicación y tu iglesia sea ayudada en el servicio y la adoración que te tributa a ti. Y Padre, que también seamos usados, tu iglesia, tu pueblo, para completar el plan redentor que tú tienes, Padre, para gozarnos juntamente con nuestros hermanos que están siendo persuadidos y alcanzados en este tiempo. Te bendecimos y te damos las gracias, Padre, en el nombre de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Amén.